Les saludo en el nombre del Señor. Y en esta hora quiero invitarle a responder la pregunta: ¿en qué consiste la seguridad de salvación? ¿En qué consiste la seguridad de salvación? Estamos asistiendo a un tiempo donde muchas personas han partido, ¿cierto?, de este mundo, y nadie de nosotros estamos seguros de si mañana vamos a estar. De hecho, la Biblia dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Obviamente es todo un tema, ¿cierto?, el hecho de estar obedeciendo, sujetando los consejos de las autoridades, pero la verdad es que a pesar que podríamos tener todos los elementos para guardarnos, si es la voluntad del Señor para llamarnos, Él nos va a llamar tarde o temprano. Pero realmente, si Dios le llamara hoy día, ¿usted está seguro que iría al cielo, que Dios le ha perdonado, que Dios le ha dado la gracia de la salvación? Porque Jesús, la Biblia dice que el propósito que Él tuvo al venir a este mundo, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tuvo una hermosa enseñanza, hizo grandes milagros, pero todo fue con un propósito: reconocerle como el Hijo de Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Dios quiere que nosotros tengamos plena confianza en que si nosotros creemos en Él de corazón, si le hemos recibido como Salvador, si realmente tenemos el testimonio de haber ocurrido un cambio en nuestra vida, Dios dice en su palabra que tenemos certeza de salvación. Ahora, ¿qué quiere decir seguridad en cuanto, cierto, a la salvación? ¿Qué queremos decir con seguridad de salvación? Queremos decir con claridad intelectual y espiritual que uno es un hijo de Dios, que ya tiene vida eterna. La seguridad quiere decir que uno tiene vida eterna, que no vendrá a condenación. La verdad es que si nos llama, cierto, vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad. Hay muchas personas calificadas en sus trabajos o su familia, cierto, que se dicen que creen en Dios o creen en Cristo, pero tienen una comprensión más bien intelectual de la fe en Cristo. Pero si se les preguntara por su seguridad de salvación, no responden con certeza si son salvos o no. Y muchos de ellos nunca han dejado a Cristo entrar en su vida, porque su creencia más bien es una creencia intelectual antes de una confianza plena en Jesús como su Salvador. Y muchos basan, por otro lado, su seguridad de salvación en lo que han hecho. Quizás piensan que no son personas tan malas. Otros han guardado ciertos sacramentos y se han confesado, se han bautizado, han hecho varias cosas, pero si se les preguntara si tienen seguridad de salvación, ellos no pueden responder con certeza y pueden decir: bueno, Dios sabe. Otros han confiado en que tuvieron una experiencia de sanidad o de un éxtasis y tuvieron ciertas manifestaciones extraordinarias de hablar en otras lenguas. Bueno, cuántas cosas la gente busca, aún la misma sanidad que Dios ha permitido que algunos tengan. Realmente para algunos les da una cierta confianza de que realmente, cierto, pueden tener la bendición de la seguridad de salvación. Pero la Biblia nos enseña que realmente la salvación no es algo que usted ni yo ganamos. La Biblia dice que nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. La Biblia dice en Efesios, el libro de Efesios en la Biblia, capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, la salvación es un regalo, y ese regalo es por medio de la fe, y la fe no es algo, cierto, que obviamente proviene solamente de nosotros, sino también Dios provoca esa fe a través del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es algo que vamos a ver. Por eso se dice que por gracia sois salvos. La Biblia nos enseña que nadie merece la salvación, sino que la salvación es un regalo de parte de Dios en la persona de su Hijo. Y cuando uno es hecho hijo de Dios, uno está seguro en su salvación. No porque uno ha ganado la salvación,
sino porque nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que Jesús y su sacrificio pagó por nuestros pecados, pusimos nuestra confianza en Él y Dios nos dio testimonio de una nueva vida y propósitos para Él. Hay un cambio en nuestra vida. Entonces, una pregunta personal que cada uno tiene que hacerse: si realmente, si Dios le llamara hoy día, ¿está seguro que iría al cielo? Si usted muriera hoy, ¿está seguro que iría al cielo? ¿En qué ha puesto su confianza? ¿En lo que usted ha hecho, su religión, su buena conducta, o quizás tendrá otras razones? Algunas personas normalmente responden que solo Dios sabe si tenemos o no la salvación, pero la Biblia nos enseña que sí podemos tener certeza de nuestra salvación. El Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el versículo 24, Él dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice la Biblia, en el presente tiene vida eterna. En el futuro no vendrá condenación. En cuanto al pasado, dice la Biblia, es cierto, que ha pasado de muerte a vida. Entonces, el Señor nos da certeza por su palabra. Y esa palabra fue, cierto, ratificada por su autoridad a través, cierto, de lo que Él fue. Realmente cuando Él se levantó de la tumba, Él resucitó y certificó todo lo que Él había manifestado cuando Él enseñó. Muchas personas no tienen seguridad porque no han comprendido una verdad muy necesaria de las experiencias cristianas. La Biblia dice en el libro de Hebreos 11, versículo 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que nosotros tengamos fe, y fe, vamos a ver qué significa. No solamente algo de un hecho histórico, sabemos de Jesús en la historia, pero otra cosa es confiar en Él de corazón. Y quiero compartir 3 realidades que nos ayudarán, cierto, en el camino para salir de las dudas y la incertidumbre de si realmente somos o no somos salvos. La idea no es colocar dudas, sino entrar en una vida cristiana confiada en lo que Dios dice en su palabra. Hay tres realidades fundamentales en el hecho de nuestra seguridad de salvación según la palabra de Dios. Y estas realidades son, en primer lugar, los hechos del Evangelio. En segundo lugar, la fe del Evangelio. Y en tercer lugar, la evidencia del Evangelio que se transforma en nuestra vida por medio de un cambio de nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces, estas 3 realidades vamos a presentarlas en puntos ciertos separados. En primer lugar, ¿cuáles son los hechos del Evangelio? La Biblia nos enseña que uno es salvo del pecado por medio de la fe personal en el Evangelio, tal como lo define la Biblia. El Evangelio tiene un respaldo cierto cuyo centro es Jesús, con hechos históricos que tienen consecuencias eternas. Aunque nos parezca muy rígido, ¿cierto? Nosotros tenemos el hecho de que no hay otro camino. La Biblia dice, Jesús, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la Biblia dice que somos salvos cuando nuestra fe está puesta en ese hecho objetivo, en la persona de Jesús, cuyo respaldo está basado en hechos concretos e históricos. Si enumeramos los hechos del Evangelio, considera en primer lugar la obra de Cristo, es un hecho real. También es un hecho histórico. Su cruz es un hecho real y un hecho histórico. La tumba, su muerte es un hecho histórico. Y también, cierto, su resurrección. Todos estos hechos están basados en cosas reales en la historia de la humanidad. Si enumeramos esos hechos, realmente la Biblia ratifica estos hechos como parte de lo que la Biblia llama el Evangelio. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 3, el Señor les recuerda a los corintios porque ellos habían desvirtuado, cierto, el concepto de la vida cristiana segura en Cristo.
y estamos buscando éxtasis y cosas, ¿cierto?, más bien emocionales, y no creyendo de corazón en la obra de Jesús a través del Evangelio. Bueno, la palabra Evangelio en sí es buenas nuevas, pero el Evangelio, la Biblia lo explica en una manera más detallada. El apóstol le dice a los corintios: además os declaro, 1 Corintios 15, versículo 1, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué palabra? La palabra del Evangelio. Sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, aquí define el Evangelio, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y la Biblia dice que luego resucitó al tercer día, y le vieron muchas personas, aún más de 500 personas a la vez. Y usted puede leerlo, ¿cierto?, en el libro de 1 Corintios, siguiendo, ¿cierto?, la definición del Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió, ¿cierto?, conforme a las Escrituras, y resucitó conforme a las Escrituras. En Romanos capítulo número 1, versículos 10 y 17, la Biblia nos dice que este Evangelio, el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y le vieron más de 500 personas a la vez. De hecho, estuvo 40 días compartiendo con los discípulos durante su resurrección. Pero la Biblia dice, otra vez el apóstol Pablo, resaltando la verdad del Evangelio, dice en el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El poder del Evangelio no está en las manos de algún hombre humano, ¿cierto?, de alguien que sopla, o ¿cierto?, de algún sueño, o de algún milagro, ¿cierto?, de sanidad. Gracias a Dios porque Dios puede sanarnos cuando oramos a Él, o puede instruirnos, seguir algún procedimiento humano. Pero el Evangelio, la Biblia dice, es el que tiene el poder para salvación. Porque el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Y dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Los cristianos no confiamos en una fábula o en un cuento, no pedimos que las personas crean algo que no ha sido y no es un hecho concreto, sino que compartimos la noticia de un hecho real e histórico, del que en realidad trasciende toda la historia, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio es una de las realidades de lo que nos da la seguridad de salvación. Pero realmente, para agregar algo más importante y que agrega cierta la importancia del Evangelio, es que la seguridad del Evangelio, ¿cierto?, se traduce a través de la fe. La segunda realidad del Evangelio es la fe. La fe, ¿no es cierto? Yo sé que todos tenemos fe en el trabajo, hemos firmado un contrato, bueno, ejercemos mucha fe en muchas cosas. De hecho, los que toman aviones, yo sé que algunos oran, ¿cierto?, que no se caiga el avión, pero confían en el piloto, confían en la empresa, etc. Pero la fe, la Biblia dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confianza. La fe es la realidad del Evangelio. La fe es confianza, descanso, y tanto la confianza como el descanso debe tener un objeto, ¿cierto?, de esa confianza. Cuando nos subimos a un avión, ya lo mencioné, confiamos en el piloto, que nos llevará a nuestro destino. El objetivo de la fe, para ser salvo y ser perdonado, es la confianza en Jesús. Y esa fe no es un asunto solamente intelectual, sino que la fe involucra la voluntad, es decir, la decisión de creer de corazón en Jesús y seguirle como su Salvador y Señor.
La fe de salvación no solamente un asentimiento intelectual del hecho histórico del Evangelio. La fe de salvación reconoce la condición de haber pecado contra Dios, de haber sido rebelde a su voluntad, y confiesa en su corazón y con sus labios que ha sido así. Y en su corazón percibe lo triste que es haber ofendido a Dios, y se arrepiente ahora para seguir a Jesús. La fe, cierto, coloca toda su confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz, dando gracias a Dios por el gran amor que mostró para pagar por nuestros pecados allá en el Calvario. Jesús nos da testimonio de cómo la fe en Él produjo no solo sanidad física en algunas personas, sino también perdón de pecados y salvación. Por ejemplo, si tomamos el caso de la mujer que tocó el manto del Señor, viviendo toda una vida con una enfermedad en su cuerpo, el Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. También en otro caso vemos, cierto, cuando Dios sanó a un ciego, el Señor dice en Marcos 10:52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Hubo un oficial del gobierno que iba al profeta Isaías, leyendo más bien al profeta Isaías, sobre el sufrimiento de uno que fue llevado como oveja, dice, la muerte en el Antiguo Testamento. Estaba leyendo el libro de Isaías y le preguntó a Felipe de qué persona estaba hablando el profeta. Y la Biblia dice que en el libro de Hechos 8:32 vemos eso, ¿cierto? Entonces Felipe, abriendo su boca, dice, y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Hay gente que piensa que el bautismo puede salvarle. Obviamente es una ordenanza del Señor, pero el bautismo no salva a nadie a menos que la persona se haya convertido al Señor. De hecho, el bautismo no salva. Quien salva es Jesús, pero el bautismo es una imagen, es una señal de que uno, cierto, es obediente al primer mandamiento que Dios dio para luego empezar a seguirle a Él. Entonces, si decimos con nuestra mente y nuestro corazón que creo y recibo lo que Él ha hecho por mí, entonces tenemos, la Biblia dice, vida eterna. Es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, un hecho importante, una realidad de la fe que salva, de la fe que nos da seguridad, es el hecho del Evangelio. Los hechos del Evangelio concretos y también, cierto, la realidad de la fe de salvación. La fe es que confía y descansa en Jesús como su Salvador. Pero quiero agregar tercer elemento en cuanto, cierto, a estas consideraciones respecto de la seguridad de salvación. La tercera realidad del Evangelio para darnos certeza de salvación tiene que ver con el entendimiento de las emociones versus o en comparación al cambio de vida. Y eso tiene que ver con nuestra voluntad, con tu voluntad y con mi voluntad. Como dijimos al comienzo, hay personas que esperan tener muchas emociones o un éxtasis para decir que Dios le ha llamado a la salvación. Pero una persona es salva cuando confía en la obra de Jesús, en la obra completa de Jesús. No por medio de sensaciones corporales, un éxtasis religioso. Si usted siente algo, es el resultado de la fe salvadora. Pero los sentimientos y las emociones nunca han salvado a nadie. Repito, si usted siente algo, puede ser que sea el resultado de la fe salvadora. De hecho, la Biblia dice que es primero la fe, luego, cierto, viene la sensación diferente que uno tiene, y ahí, cierto, viene la salvación, la emoción, o, cierto, el sentirse diferente. Pero la emoción no es primero, sino la fe. La única experiencia que uno puede buscar y esperar, la única, es la experiencia del arrepentimiento y la fe en Jesús como su Salvador. La Biblia enseña que el arrepentimiento no es solo un remordimiento. El arrepentimiento es volverse
a Dios, es dolerse por haber ofendido a Dios y ser un incrédulo a la obra de Cristo. Ahora, cuando uno se arrepiente, permite que Dios haga un cambio en su voluntad, entregando su voluntad al Señor, confiando en Él. Alguien podría decir, yo creo en los hechos históricos del Evangelio, pero nada ha cambiado para mí. No creo ser salvo. Y quizás no sea salvo porque la fe que salva tiene una cualidad distintiva. La fe salvadora produce un cambio en nuestra voluntad y nuestro corazón para con Dios. Hay tres cosas que viven en el fondo de nosotros. Una es el intelecto, otra es la emoción y la tercera es la voluntad. Uno es el intelecto, otra es la emoción y otra es la voluntad. Uno puede aceptar intelectualmente a Cristo como un hecho histórico. También puede sentir emocionalmente, realmente puede amar al Señor emocionalmente, pero sin embargo hasta tanto se haya entregado a Cristo mediante un acto decisivo de su voluntad, usted no puede ser un hijo de Dios. Pregunta, ¿usted ha dado este paso decisivo de entregar su vida, su corazón, su voluntad al Señor? La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, dice el Señor que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántas veces usted ha recibido visita en su casa? Bueno, ¿quién no? ¿Quién no recibe visitas? Ahora cierto están prohibidas las visitas. Pero cuando usted ha recibido visitas, usted las atiende, pasa un tiempo juntos, luego se van y sigue haciendo sus propias tareas. Pero cuando recibimos a Jesús en nuestra casa y nuestra vida, es para que esté siempre con y en nosotros. Decidimos entregarle las llaves de nuestra casa, le decimos que no es visita, que puede mandarnos, que Él ahora es el dueño de nuestro tiempo y nuestra voluntad. Eso significa que dejamos que Dios cambie nuestra vida. El primer paso para recibirlo es recibirlo de corazón. Y la Biblia dice que nos engendrará de Dios. Dice la Biblia, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad. No somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando recibimos al Señor, usted se transforma en un bebé espiritual. Al leer el Nuevo Testamento, vemos cómo, los primeros discípulos durante los primeros días de seguir a Jesús tropezaron y frecuentemente fracasaron, discutían, eran envidiosos, contenciosos, infieles y a menudo se enojaban como niños. Pero luego, a través de que empezaron a seguir a Jesús, se llenaban de Cristo, del carácter del Señor y desarrollaron, toda una virtud de un verdadero cristiano. Al recibir a Jesús, produce una forma de vida diferente, donde Dios hace un cambio de mente, de corazón, para seguir al Señor, seguir sus enseñanzas, obedecer sus mandamientos, agregarse a una iglesia que enseña lo que Cristo enseñó, comenzar a servir y compartir el Evangelio por el cual nosotros fuimos salvos. Los cambios son radicales porque si uno ha sido perdonado, ya no tiene temor a la muerte, ya no tiene duda de su salvación. El Señor dice, como mencioné al comienzo, el Señor dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios hace un cambio en el cielo, pero también lo hace aquí en la tierra. Lo hace en nosotros y realmente ese cambio se evidencia cuando hay distintas actitudes diferentes, hay intereses diferentes, hay planes diferentes. Y ese cambio es la evidencia de que uno es salvo, que es una nueva criatura. La nueva criatura en Cristo tiene una motivación diferente para con la palabra de Dios. Tiene una motivación diferente para agradar y seguir las enseñanzas del Señor. Aprende a hablar con Dios en la oración. Aprende a conocer una nueva familia, que es la iglesia, donde se enseña su palabra. Y puede decir con toda libertad de conciencia que está en la paz con Dios, que si Dios le llamara, está listo para que Él lo reciba. Algunas personas han logrado imitar una forma de vida cristiana,
pero realmente cuando se les pregunta si son personas que creen de corazón en Jesús, que Dios les ha salvado, les ha perdonado y que se van al cielo, ellos tienen dudas. Dios no quiere que tengamos dudas. La Biblia dice realmente que tenemos que tener certeza en lo que Cristo hizo. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Una pregunta final. Usted podría decir con certeza que si Dios le llamara hoy día, su corazón dejará de latir. ¿Está seguro que iría al cielo? Estamos en un tiempo donde nadie está seguro de seguir en esta vida. Quizás podríamos seguir todos los consejos de las autoridades y es natural que tengamos que resguardarnos, pero la Biblia nos enseña que tarde o temprano el reloj de nuestro corazón físico será apagado. Hubo un hombre que en sus últimos momentos tuvo cierta la gracia de la salvación. Él estaba condenado por la justicia del mundo, ¿recuerda? Era un ladrón y un delincuente. Pero en sus últimos momentos de vida se dio cuenta de quién estaba a su lado, que era diferente, que pertenecía a un reino espiritual. Y en vez de seguir despotricando como los demás, ¿cierto? Realmente esta persona que estaba a su lado, que era diferente, realmente, ¿cierto? Él oraba, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Al final este ladrón reconoció, ¿cierto?, que no era alguien igual que él, ¿cierto?, que estaba a su lado. Y él le dijo y le pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, realmente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que no merecía entrar en su reino, sino que le dio la seguridad de estar en su reino. Sabemos, ¿cierto?, que Dios da muchas oportunidades. Mientras nuestro corazón late, podemos tener hoy día la bendición de ser seguros de nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Y es obvio que no tiene que usted esperar hasta última hora para confiar en Jesús, porque Dios hoy le da la oportunidad para confiar en Él. Es obvio que usted no puede rechazar al Señor porque no es tan malo como un ladrón. Pero Dios dice que todos hemos pecado. Nadie merece ser salvo por sus obras. La única forma es confiar en Jesús como su Salvador. Es obvio que no tiene que esperar la última hora. Y es obvio que usted no puede rechazar al Señor porque no es tan malo como un ladrón. La Biblia dice que todos hemos fallado. La Biblia dice, termino este versículo, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios da la salvación como un don. Y la fe, cierto, también es un don que es activado cuando usted descansa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, versículo 10 del capítulo 2, que la salvación no es solamente para entrar al cielo, sino para ser nuevas criaturas ahora. En versículo 10 del capítulo 2 del libro de Efesios dice, porque somos hechura suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero cuando Dios nos crea, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos hace un cambio en nuestra vida cuando confiamos y descansamos en Él. Dios nos coloca metas que son las obras de Jesús, buenas obras del Señor, las cuales Dios preparó de antemano para andar en ellas. No son las obras del mundo, no son las obras de la carne, son las obras divinas de Dios. Dios dice en su palabra que de tal manera te amo a ti y a mí. Siendo enemigos, ahora Él nos enseña a amar a los que son enemigos de Dios, aún nuestros propios enemigos. Y eso solamente nosotros nos da la capacidad del Señor para hacerlo a través de la fe en Él. Que Dios bendiga su palabra y que usted pueda tomar este camino para realmente reconciliarse con el Señor y tener certeza de su salvación. Amén. I'm dreaming.
seguir a Jesús y vivo en